Bueno, buenas noches para todos. Eh, Hoy nos convoca en realidad una actividad de round que va a presentar la doctora Paula Reta y el doctor Pablo Miglionico, que en realidad es un mix entre round y lectura de revistas que prepararon para nosotros con muy buena información vinculada al tema. Así que bueno, adelante, Pablito, arrancamos. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre todo de una entidad poco común, pero que es clínicamente importante, que son los trombos en el ventrículo izquierdo, junto con la doctora Paula Reta. Vamos a hacer una revisión, una introducción, y luego vamos a revisar dos artículos recientemente publicados en revistas internacionales. Como para comenzar, hablar un poco de los antecedentes. En el 46, George Burroughs reportó la relación entre el corazón y los accidentes cerebrovasculares. Posteriormente, en el 47, Virchow desarrolla el concepto del tromboembolismo en sus archivos de anatomía y fisiología sobre la inflamación aguda de las arterias. En la década de los 60, se vio que los aneurismas del ventrículo izquierdo eran comunes en los pacientes con infartos transmurales, y que los mismos provocaban disfunción del ventrículo izquierdo, éstasis, predisponiendo así a trombosis y tromboembolia. En aquella época los métodos de evaluación eran escasos, estaba la ventriculografía contrastada y se usaba la gamografía plaquetaria marcada con indio 111, que es lo que ven acá, que lo que está señalando el puntito sería el corazón, el hígado y el vaso, que se basa sobre todo en el marcado de las plaquetas en el evento trombótico. Respecto a los trombos en el ventrículo izquierdo, es una condición clínica potencialmente mortal debido al riesgo significativo de accidente cerebrovascular y tromboembolia sistémica. En estudios reportados previamente, la prevalencia era mayor al 30%, sobre todo en pacientes con infarto anterior, pero en la época actual, dado la optimización del manejo del infarto con la angioplastia y la doble integración plaquetaria y la optimización de las medidas de prevención primaria, se redujo la incidencia de los aneurismas y per se la incidencia de trombos en ventrículo izquierdo. La prevalencia actual está en torno a 3 a 9% post-IAM. Es destacar que se ve tanto en la miocardiopatía isquémica como no isquémica. En la miocardiopatía no isquémica, los datos publicados son limitados, predomina sobre todo en la miocardiopatía dilatada y también en el veno compactado. El mecanismo sobre todo es la éstasis sanguínea y ventrículos izquierdos muy dilatados. Dentro de las otras miocardiopatías, la hipertrófica, sobre todo en aquellos con compromiso de la FEBI y un aneurisma apical. Dado esto, la obstrucción medio ventricular sería el subtipo que favorecería más este fenómeno. También en la miocardiopatía de Takotsubo, en la fase aguda, sobre todo se vio que el balonamiento apical y las troponinas elevadas predisponen. En la amiloidosis, la disfunción diastólica es un predictor independiente del mismo. También hay otras entidades que se asocian a esta patología. Como ya dijimos, es un factor de riesgo mayor para tromboembolia sistémica. Puede complicar tanto la fase aguda o crónica de la miocardiopatía isquémica y también la miocardiopatía no isquémica. La fisiopatología es compleja, se basa sobre todo en la tríada de Virchow de hipercoagulabilidad, éstasis sanguínea y lesión endotelial. Llevándolo a nuestro caso, el flujo sanguíneo normal se ve sobre todo en pacientes con disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, aneurismas ventriculares anteroapicales. El estado protrombótico lleva a un aumento de la activación y reactividad plaquetaria, y aumento de las citoquinas proinflamatorias, y la injuria tisular sobre todo en la necrosis miocárdica cuando se forma la cicatriz. Recientemente se publicó un estudio que relaciona la formación del trombo con ruptura no transmural en la pared del ventrículo izquierdo. El diagnóstico se basa sobre todo en la multimodalidad de imagen. Las técnicas actuales no permiten determinar con exactitud la edad del trombo, aunque pueden sugerirlo. El ecocardiograma nos da información sobre estructura, función, complicaciones mecánicas del infarto. Se ve como un trombo como una masa ecodensa, de bordes bien definidos, en un segmento del ventrículo que tiene una alteración de la contractilidad o un aneurisma. Se pueden clasificar en murales o protuberantes, y dentro de estos sesiles o pediculados.
Limitaciones del eco transtorácico es que a veces el ápex truncado, los trombos pequeños que no pueden identificarse y cuando tienen mala ventana, que ahí sobre todo es la utilidad del eco con contraste. Y del eco transesofágico, también que el ápex lo podemos tener acortado y está alejado. Acá tenemos en la imagen, esta de acá tenemos un trombo apical pequeño, que está señalado con la flechita blanca, y en esta otra imagen de acá, un gran trombo pedunculado apical. Siguiendo con los elementos diagnósticos, la resonancia es el gol estándar, sobre todo se usan secuencias con realce tardío con gadolinio. Vemos en la secuencia cines, se pueden ver que están adyacentes a las paredes adelgazadas y disfuncionantes, y se ven como defectos de llenado, como vemos acá en esta imagen. Este trombo y en este trombo. Y después sacaremos una tomografía cardíaca, que en la tomografía se ve una imagen hipodensa como defecto de llenado de la cavidad ventricular. Como habíamos dicho, en la época pre-reperfusión, la prevalencia estaba entre 17 y 45% aproximadamente. Dentro de los estudios que se realizaban, vemos que, por ejemplo, en un mismo estudio la prevalencia era 17%, pero si vamos a ver solo de los pacientes con infarto anterior, la prevalencia es mucho mayor. Incluso el estudio de Lamas, que eran solo pacientes con infarto con ST anterior, la prevalencia llegaba hasta el 46%. En la época post-reperfusión, luego de toda la doble antiagregación y la intervención coronaria percutánea, bajó la incidencia. La incidencia más baja la tuvo el estudio de RAM del 2018, que incluyó casi 160.000 pacientes con infarto anterior. Y después, por resonancia magnética, vemos que la tasa la prevalencia de trombo es un poco mayor, dado la mayor sensibilidad diagnóstica. Hay predictores clínicos y factores de riesgo. Sobre todo se vio que la secuela anteroapical y la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo son los predictores más potentes. Sobre todo los pacientes con trombo en ventrículo izquierdo, en los estudios se vio que tenían la FEBI más baja. La insuficiencia mitral, hay discordancia. Algunos estudios dicen que sería protector por la éstasis sanguínea, mientras que otros dicen que son favorecedores, dado que se asociaron a mayor incidencia de eventos tromboembólicos y ocurrencias de trombos en ventrículo izquierdo. Se vio que el mayor riesgo embólico se ve en las primeras 2 semanas post-infarto, y sobre todo se asocia a los trombos móviles y los que son protuberantes. Un estudio recientemente publicado donde se estudiaron pacientes con resonancia magnética, que se les detectó el trombo en el ventrículo izquierdo, y se emparejaron con pacientes con resonancia que no tenían trombo. Hubo un seguimiento a 3 años y la tasa anual de eventos isquémicos fue 3,7%, o sea, casi 4 veces más respecto a los pacientes sin trombo, como podemos ver en esta gráfica. Y también ellos hicieron, entre los pacientes que tenían trombo diagnosticado por resonancia, compararon pacientes que con ecografía tenían diagnóstico de trombo, que son los rojos, y los azules son los que no tenían diagnóstico de trombo por eco. Entonces vemos que en pacientes con que la resonancia es mucho más específica en el diagnóstico de los trombos, independientemente del resultado del ecocardiograma. Respecto al tratamiento, vemos que hubieron muchos avances en el diagnóstico, pero persisten incertidumbres en la terapéutica todavía. La anticoagulación, tanto con heparina, con los antagonistas de la vitamina K, que son los tratamientos aprobados, reducen el riesgo de embolia sistémica, pero exponen a mayor riesgo hemorrágico. Hay información limitada de los nuevos anticoagulantes orales en esta patología. Hay informes sobre seguridad y eficacia para la resolución, sin embargo, se necesitan más pruebas clínicas para el uso en la práctica diaria. Como dijimos, la warfarina, los antivitamina K es el tratamiento aprobado. Después están las heparinas y el uso off-label de los nuevos anticoagulantes orales. Por ejemplo, se usan en la trombocitopenia inducida por heparina, síndrome antifosfolípido, y la intercambiabilidad de los NACO con los antivitamina K es lo que nos trae hoy en día.
La introducción la hicimos con una revisión que se publicó en la European Heart Journal en junio de este año, ¿tá? Que fue por Masusi, ¿tá? Y que nos deja, como para terminar, que los voy a dejar acá para que lo vean, dos cuadros que es un poco sobre cómo es el manejo del trombo del ventrículo izquierdo y las estrategias de tratamiento, ¿tá? Que como todos sabemos es anticoagulación durante 6 meses y después control seriado con imágenes. Entonces, yendo un poco a lo que vamos a discutir, ¿qué sabemos de los nuevos anticoagulantes orales y los trombos en el ventrículo izquierdo? Recientemente, este año, se publicaron 2 estudios, uno en la JAMA y otro en la JAC, ¿tá? Que evalúan el uso del trombo ventrículo izquierdo. El primero que vamos a presentar es este de acá, ¿tá? Que el título es el uso no autorizado de anticoagulantes orales directos en comparación con warfarina para trombos en el ventrículo izquierdo, que fue publicado el 22 de abril del 2020, y se hizo una corrección en junio de este año. Se publicó en JAMA, el autor es Austin Robinson, que es un cardiólogo ecocardiografía internista, ¿tá? Que tiene 47 trabajos publicados en PubMed, dentro de ellos están publicados en JAMA, en JAC y otras revistas, y es de la Universidad de Virginia de Charlottesville. Respecto al estudio, la pregunta inicial que se hicieron era ¿cuáles son los resultados embólicos asociados al uso de anticoagulantes orales directos para trombos ventriculares izquierdos? ¿Y cómo se comparan con los resultados asociados con el uso de warfarina para la misma indicación? Para empezar un poquito la presentación del estudio con la estrategia PICO, ¿tá? La población que incluyeron fueron pacientes con trombo en el ventrículo izquierdo diagnosticados por ecocardiograma. La intervención serían los nuevos anticoagulantes directos, lo compararon con warfarina. Los resultados serían los eventos embólicos, stroke o embolia sistémica, que los definieron dentro de los 30 días antes del ecocardiograma índice, y después los evaluaron en la evolución también. Y bueno, es un estudio observacional de cohortes, multicéntrico, se hizo en 3 centros académicos de tercer nivel de atención, entre el 1 de octubre del 2013 y el 31 de marzo del 2019. Un tiempo de 5 años y 6 meses. Y el seguimiento se hizo hasta el final del estudio. ¿Les quedó claro más o menos en lo que consiste el estudio? Sí, quedó claro, Pablo, ya que diste pie a una interrupción. Primero, estuvo muy interesante la introducción. Creo que este diseño es interesante. Lo primero que hay que decir es que estuviste muy bien en plantearlo con este análisis PICOT, y es muy ordenado. Es un trabajo que de entrada parece exigente, porque no solo valora el efecto del anticoagulante, no valora en realidad el efecto sobre el trombo, sino sobre los eventos embólicos, que la verdad es que es lo que importa. Así que parece exigente en sí mismo, ¿no? No se fija si el trombo se achica, si se agranda, si persiste o no. Se evalúa la consecuencia más temida, que me parece que eso es extremadamente relevante. Y lo otro que yo no conozco el trabajo, me genera mucha curiosidad: ¿cuántos pacientes consiguieron para randomizar entre estas dos alternativas en 6 años? Porque realmente con la incidencia de trombo que vos mismo nos enseñaste en las láminas previas, uno diría que en 6 años muchos pacientes con trombo parecería poco probable encontrar, y también me gustaría saber cómo lo diagnosticaron, pero eso va a venir todo en adelante. Así que sí se entendió, está muy claro, y adelante. Bueno, el diagnóstico, como fue el criterio de inclusión, era trombo ventrículo izquierdo diagnosticado por un ecocardiograma transtorácico. Y ahora vamos a ver cuántos pacientes incluyeron. Con respecto al análisis estadístico, que es medio complejo, vamos a resumirlo. Las características basales, para las variables continuas se utilizó media de vida estándar, y para las categóricas una prueba de chi cuadrado. Los cocientes de riesgo, se usaron un modelo de regresión de riesgo proporcional de Cox, y el método de Mantel y Viar para la comparación no paramétrica del riesgo de eventos embólicos para la anticoagulación. Se utilizaron curvas de supervivencia modificadas,
y las variables clínicas, demográficas y ecocardiográficas, se hizo un modelo de regresión de riesgo proporcional univariable, y si estos cumplían con un valor de P menor a 0,1, entraban en un modelo de regresión de riesgo proporcional multivariable. ¿Tá? El uso de anticoagulante oral, ACO, de ahora en más, se considera una covariable dependiente del tiempo por pausas o cambios en el tratamiento. Yendo un poquito al estudio, se reclutaron 514 pacientes con trombos en ventrículo izquierdo diagnosticados por ecocardiograma transtorácico, de los cuales 421 recibieron anticoagulación oral, ¿tá? Y 93 no recibieron ninguna anticoagulación oral, y dentro de esos 43, dentro de esos 93, 43 no recibieron ningún anticoagulante, o sea, ni oral ni parenteral. Dentro del grupo que recibió anticoagulación oral, vamos a tener tres grupos. Uno que recibió warfarina solo, otro que recibió nuevos anticoagulantes orales solo, y un grupo de terapia a cambio, que son pacientes que cambiaron de warfarina a NOACs y de NOACs a warfarina. ¿Tá? Otra cosa a destacar es que el estudio, cuando arrancó, era a un año de que se había presentado el nuevo anticoagulante oral de la apixaban. La mayoría de los pacientes estaban tratados con apixaban. Otra cosa más es que a lo largo del estudio, 300 pacientes recibieron en algún momento warfarina y 185 recibieron anticoagulantes orales. Yendo un poquito a las características basales y demográficas de los pacientes, la mayoría eran hombres, hasta casi un 70%, que estaban en la sexta década de la vida. No hubieron grandes diferencias en raza. A destacar, hubieron diferencias significativas en tromboembolismo previo y fibrilación auricular entre los grupos que cambiaron de terapia y warfarina. Y podemos ver que en los grupos de nuevo anticoagulantes orales, aunque no es significativo, hay una tendencia a que tengan más eventos embólicos previos o se presenten con una embolia al momento de ingresar al estudio. Otra cosa a destacar, vemos que los pacientes tenían una fracción de eyección en torno a 25-30%, y la mayoría tenían localización de trombo apical. Con respecto al seguimiento y los eventos, la mediana de seguimiento de los pacientes fue de 351 días, con un rango intercuartílico de entre 51 y 866 días. Hubo un total de 54 eventos embólicos, de los cuales 36 fueron accidentes cerebrovasculares isquémicos y 18 embolias isquémicas. Podemos ver que en el grupo de los nuevos anticoagulantes orales fue donde se dio mayor número de eventos embólicos. Se produjeron 115 muertes, donde la mayoría fueron para los que no recibieron ningún tipo de anticoagulante. Y los eventos hemorrágicos, que ahora después vamos a hablar, que fueron 31, se dieron mayormente en el grupo de warfarina. Con respecto al análisis de riesgos, primero tenemos el análisis univariado, que es en este sector de acá, donde se vio que el uso ahora vamos a hablar respecto a los eventos embólicos, el uso de anticoagulantes versus warfarina. Nuevos anticoagulantes versus warfarina. Se vio que en el análisis univariado había una diferencia estadísticamente significativa con un hazard ratio de 2,71 para el uso de anticoagulantes orales y para la embolia previa, que era de 2,3. Respecto a la movilidad del trombo en el eco, como sabíamos que era un factor de riesgo, en el análisis univariado no dio una diferencia estadísticamente significativa, pero como tuvo un valor P menor a 0,1, ingresó para el análisis multivariado. Está que en el análisis multivariable, lo que vemos que la movilidad del trombo no fue estadísticamente significativa en predictor de eventos embólicos, mientras que el uso de nuevos anticoagulantes orales y la embolia previa sí persistió siendo estadísticamente significativa.
¿tá? Con un HR de 2,64 y 2,07 respectivamente. Bueno, respecto al control ecocardiográfico de los pacientes, el seguimiento fue variable. Al menos el 70% tenían al menos un ecocardiograma de control y la medida de tiempo que se realizó fue 81 días. El 60% tuvieron un segundo ecocardiograma de control y la mediana del tiempo a hacerse el segundo fue casi 328 días. Dentro de los pacientes anticoagulados, dentro del grupo de pacientes global, dentro de todos los pacientes, un 45% tuvo resolución del trombo, siendo mayormente en el grupo warfarina y en segundo lugar los nuevos anticoagulantes orales. Entre los pacientes que tenían un trombo resuelto, casi un 9% tuvo un nuevo evento embólico dentro de los 30 días que se le había realizado el ecocardiograma que había visto la resolución del trombo. Entonces se hizo un análisis de regresión en aquellos pacientes que tenían ecocardiograma de control y se vio que el anticoagulante oral no estaba asociado con la resolución del trombo. Con respecto a las curvas de sobrevida, vemos que es la sobrevida libre de eventos isquémicos y stroke. Se observa que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor del uso de warfarina respecto a los anticoagulantes orales con una P menor a 0,01. La tasa general de eventos fue de 0,065 eventos por paciente por año de seguimiento. Con respecto a los riesgos competitivos, se evaluó el riesgo de muerte según la estrategia de anticoagulación oral. Entonces, censurando el momento de que ocurrió el evento embólico, no hubo asociación con la muerte, pero analizando el endpoint combinado de muerte o evento embólico, ahí sí se asoció significativamente al uso de NOACs. Del landmark analysis, que acá nuevamente vemos la asociación con los eventos embólicos, excluyeron en un primer análisis los primeros 10 días post-ecocardiograma inicial, que sería lo que los pacientes entrarían al estudio, está quedando solamente 40 eventos. Y aún excluyendo esos pacientes, el uso de NOAC se asoció a mayor incidencia de eventos embólicos. Y como habíamos visto, dado la divergencia tardía de las curvas de supervivencia y los potenciales problemas de confusión, se hizo un análisis de referencia de los 3 y 6 meses. Se vio que dentro de los primeros 3 meses no se asociaba el uso de NOACs a eventos embólicos, pero desde los 3 meses hasta el final se asoció. Y dentro de los 3 meses y 6 meses no hubieron eventos, por lo tanto se tomó como periodo de tiempo de referencia 6 meses. A su vez hizo un análisis adicional de pacientes que estuvieron anticoagulados 90 días y luego suspendieron y vieron que también el uso de NACO se asociaba a eventos embólicos. Y censurando todos los eventos, incluso después del año, también permaneció asociándose. Respecto a los trombos crónicos, dado que habían sido recientemente introducidos los NACOs, se examinaron los pacientes desde el tercer cuartil de seguimiento en adelante, o sea, 866 días en adelante. Y ahí seguía habiendo asociación significativa, un HR de 335. Como hubo cambio en el régimen de anticoagulación, se hizo un análisis por intención de tratar, donde vieron que el primer régimen de tratamiento no se asoció significativamente con los eventos embólicos, el nuevo anticoagulante oral solo tampoco aumentó, no aumentó, y el grupo warfarina, el grupo de cambio de terapia versus warfarina tuvo riesgo similar de evento embólico. Bueno, entonces, entrando un poquito en la discusión del estudio, no sé si quieren agregar algo. No, te quiero preguntar, Pablo, ¿qué dosis, Sí. la dosis de nuevos anticoagulantes o anticoagulantes directos, era la usada para enfermedad tromboembólica periférica o para FA? Bueno, eso viene más adelante porque no especificaron. Listo. Dale. No está especificado. Entonces, es un estudio multicéntrico de cohorte,
que es el más grande de su tipo hasta el momento actual, que reclutó 514 pacientes, de los cuales 421 recibieron anticoagulantes orales, y dentro de estos un 44% recibieron NACO. Lo que vio es que el NACO se asoció con un mayor riesgo de ACV isquémico y embolia sistémica comparado con warfarina, incluso luego de ajustar múltiples factores. Entonces, ¿por qué hay mayor tasa de eventos embólicos con los NOACs? La razón aún no está aclarada. Los autores planteaban como que la comparabilidad de los NACO y la warfarina para el tratamiento de la FA, cuando la FA se usa para la prevención de trombos, además de la resolución de los trombos previos, en un estudio retrospectivo, prospectivo de trombos en orejuela izquierda tratados con rivaroxaban, se vio que la tasa de resolución fue de 41,5%, pero no se comparó con vitamina K, con los antagonistas de la vitamina K. Otra cosa que plantean es que pueden haber hubieran diferentes clases y agentes de NACO usados. En nuestro estudio la mayoría eran anti-10A, y sobre todo se usó la Pixaban. Después otra cosa que pasó por el origen del trombo en la FA se da sobre todo por estasis, mientras que el trombo del ventrículo izquierdo se da por estasis y también se da por un daño endotelial por la reacción inflamatoria a nivel de la cicatriz producida por el infarto. Entonces, después, explicando un poco la separación tardía de las curvas de eventos, proponían que podrían explicarse por fenómenos extra al ventrículo izquierdo, que pueden ser por aterombolia, por calcificación vascular, por trombosis vascular, trombosis valvular o vegetaciones. También plantearon que los trombos pueden ser marcadores de riesgo trombótico a largo plazo y que persisten incluso después del periodo inicial de anticoagulación o incluso luego de la resolución del mismo. Hay otros estudios que se basan en la resolución del trombo con los anticoagulantes, pero en este estudio hubo una variabilidad importante en el seguimiento. Casi un tercio de los pacientes no tenían ecocardiograma de control. Sabemos que el eco tiene limitada sensibilidad. No se analizaron los ecocardiogramas uno por uno, solo era presencia o ausencia de trombo. Y después la ausencia del trombo en el eco de control puede ser resolución, puede ser embolia, puede ser disipación del mismo. Con respecto a las debilidades del estudio, sabemos que es un estudio observacional retrospectivo, que tiene factores de confusión que no se miden y que pueden sesgar los resultados, aunque sabemos que los investigadores hicieron extensos análisis de sensibilidad y ninguno de esos cambió los resultados. Como dije, no hubo revisión central de los ecocardiogramas y tampoco se consideraron otros estudios de imágenes, por ejemplo, tomografía o resonancia, si se le habían realizado. No se pudo determinar la embolia del trombo del ventrículo izquierdo, ya que se centraron en los eventos clínicos propiamente dicho, y tampoco hubo datos sobre la dosificación de los NACO y el tiempo terapéutico de los antivitamina K o la adherencia al mismo. Después otra cosa, la mayoría de los NACO que se usaron fueron anti-10A, y no hay información si hubieron eventos, y tampoco si fue por poca adherencia a los nuevos anticoagulantes. Y no se analizaron los eventos hemorrágicos u otra información de seguridad porque los autores se referían a que ya eso se habían analizado en los estudios de anticoagulante, el RELAY para el dabigatran, el ROCKET para el rivaroxaban y el Aristotle para el apixaban. Entonces, como conclusiones de este estudio, es que el uso de nuevos anticoagulantes orales se asoció con mayor riesgo de eventos embólicos en comparación con warfarina, incluso después de ajustar otros factores. Los hallazgos de este estudio son limitados por la falta de aleatorización, incluso argumentan en contra de la supuesta equivalencia de la warfarina con los NACO. Vimos que fue un estudio multicéntrico de más de 500 pacientes, que se produjeron 54 eventos embólicos, y donde casi 44% recibieron los nuevos anticoagulantes orales. Entonces, como para resumir, el uso off-label de los NACO en el trombo del ventrículo izquierdo debe realizarse con precaución y son necesarios ensayos clínicos aleatorizados
para determinar estrategias terapéuticas más eficaces. Incluso los autores pusieron como un comentario al artículo como que estamos en alarma, que hay que hacer ensayos clínicos aleatorizados para comenzar a usarlo y ver qué beneficio tiene realmente en la práctica clínica. Y bueno, por acá terminaría este estudio. Me llamó mucho la atención que, claro, uno cuando, no sé, por lo menos cuando tiene un paciente así, lo primero que busca es que le desaparezca el trombo. Yo me acuerdo ahora puntualmente de un paciente que fue un infarto anterior, que justamente hizo una ACV, y ahí surgió el diagnóstico del trombo, que yo le hacía eco, pero te diré, más que mensual, cada 20 días, quería ir viendo que desaparezca el trombo. Pero aún si desaparece el trombo, un 10% igual tuvo eventos. O sea que, como que lo que decía Viñola al principio, que en realidad la búsqueda de la desaparición del trombo, como que no, según este estudio, no sería el objetivo. Me llamó la atención eso. Sí, sí, Rodrigo, respecto a lo que yo dije, porque no conocí el estudio, este estudio es medio complicado de interpretar y de buscar la validez externa que pueda tener, porque de hecho, lo primero que no sé es cuántos encontraron ese número de pacientes con trombo, pero no sé sobre cuántos infartos. No sé si el dato está, Pablo. No, el criterio de inclusión era detectar trombos. Después ¿No? no, pasa que este estudio se publicó online y no estaba disponible todavía los archivos suplementarios, Ahí que está. ahí dicen como que puede estar el material ese, pero todavía no lo Porque a han uno le largado. interesaría saber. Dale, dale. Incluso decían que lo clasificaban por miocardiopatías, pero no, en el archivo en sí no dan información de eso. O sea, como que están todo en el material suplementario que todavía no lo Sí, ahí pusieron me disponible. complicaste un poquito porque yo había entendido que eran trombos en contexto de cardiopatía isquémica, pero capaz que se me ocurrió a mí nomás. No, eran pacientes que se le había diagnosticado trombo en el ventrículo izquierdo. Pero está bien, pero teniendo en cuenta de que la mayoría, o lo que uno tiene en Sí, la la cabeza, mayoría que son, son por por eso, infarto y encontraron sí, 500 y pico de trombos en 6 años, por más que es multicéntrico, ¿qué cantidad de trombos encontraron? Eso es lo primero que se me ocurre. Lo segundo es que está bien el objetivo, me parece que es el más apropiado. Lo que uno hace es anticoagular para que no embolice. Ahora, lo que dice Rodrigo es lo más lógico. La racionalidad dice anticoagulo para que no embolicen, pero además para que le desaparezca el trombo, aquello de que muerto el perro se acabó la rabia. Pero como el único mecanismo para que no embolicen no es la lisis del trombo, sino la organización, eventualmente la calcificación del trombo y la endotelización también, uno puede entender que la persistencia del trombo no necesariamente se acompañe, la falta de eventos embólicos no necesariamente se acompaña de la lisis del trombo. Más difícil de entender es que sí se lisa el trombo, pero vuelve a haber eventos embólicos, y eso es lo que angustia a la hora de la anticoagulación para prevención, sobre todo en los infartos anteriores o con compromiso apical. Entonces, pero yendo al análisis o a lo que el trabajo pretende aclarar, que es qué es mejor, anticoagulantes directos o antivitamina K, la pregunta es si con ese número de eventos uno se puede quedar tranquilo de que esa diferencia realmente es significativa eh, y no es producto de el bajo número de eventos que se comprobaron. Es difícil de contestar, pero los autores parece que hicieron, como tú dijiste, una serie de análisis ajustando por riesgos y que avalan que el resultado por lo menos es generador de hipótesis. Y además me parece que lo que es interesante es que el grupo de los NOAA, que era el menor en número, pero era el mayor en eventos. Entonces, da la impresión de que así usados, los NOAC conllevan un mayor riesgo de eventos embólicos. Ahora, en algún momento también Pablo dijo de que había más eventos hemorrágicos en el grupo warfarina. Entonces uno tiene que ser prudente en el trade-off, en
en el intercambio, es que estoy previniendo más eventos tromboembólicos, pero favoreciendo eventos hemorrágicos. Y eso al final no aparece en la cuenta. Entonces, en algún momento está bueno con este tipo de droga hacer un análisis de efecto clínico neto. Es decir, prevengo algo, pero no induzco otra cosa que también puede ser grave. Pero como no está analizado, también es difícil ir por ese lado. Y lo último que se me ocurre, así como para no demorar y completar y escuchar la opinión de los demás, me parece que sería interesantísimo saber qué dosis usaron de NOAC, porque uno en realidad no sabría decir qué dosis usaría, por analogía usaría las dosis que se usan en fibrilación auricular. Y me parece que fue por donde fue el estudio, por una Sí. pista que diste de un mecanismo en la discusión, pero en realidad no lo sabemos. Probablemente sea así. Sí, no Y está lo otro que, especificado, pero como que tienden a que la dosis sea la dosis de FA, no, lo pero no otro que Perfecto. quiero está... decir que como habitualmente se asocian a infartos y que habitualmente son angioplastiados, también tenés el lío de la triple terapia, de los plazos de la triple terapia. Entonces también pueden embromar un poco la cancha ahí. Totalmente, totalmente. Inclusive en algún momento también Pablo dijo, entre los factores que históricamente han bajado la incidencia de trombos ventriculares, nombró la doble antiagregación. Entonces uno dice, ¿y tendrá efecto la doble antiagregación sobre la formación de trombos ventriculares? O sea, tanto Virchow en el ventrículo tiene todo, tiene probablemente estasis, tiene lesión endotelial y además tiene estado hipercoagulable asociado al infarto, y eso está demostrado. Entonces todo eso va a ser algo prevenible con doble antiagregación, pero lo que sí es cierto que si piso los 3 pedales a la vez, doble antiagregación y anticoagulación, van a sangrar más. Entonces es un lindo problema. Acá estoy mostrando de la tabla de los resultados que consideran la terapia antiplaquetaria, pero no aclaran cuáles fueron los planes y los planteos. Claro, pero dentro de la misma, entre comillas, oscuridad de esto que estás diciendo, da la sensación que la terapia antiplaquetaria no tuvo nada que ver, no se asoció con la incidencia de eventos tromboembólicos. Sí. Parecería que no. La pregunta es, ¿qué tamaño tuvo el grupo que no tuvo terapia antiplaquetaria? Porque de golpe, si la mayoría son isquémicos, o sea, falta información para poder ver qué validez externa tiene esto. Lo que sí es que a uno no le da ganas de usar NOAC después de escucharte en este contexto, ¿no? Claro. Sí, de todas formas, claro, hay pacientes a veces que están con warfarin o que se le hizo terapia con Clexane y persiste con el trombo, entonces uno quiere buscar otra estrategia terapéutica, pero claro, todavía no tenemos ensayos clínicos que realmente demuestren. Ahora, si esa es la situación, Pablo, si vos tenés la postura Abreu, que este trombo se vaya, por favor, y le hago un eco diario hasta que se vaya, o hasta que el paciente se vaya, no parecería, que por lo que acabás, por esta pieza de información, que el camino sea, si está con warfarina, cambio a NOAC, porque con warfarina no se fueron. La pregunta sería, si no tiene eventos, ¿suspendo o no suspendo en algún momento la warfarina en un trombo que nunca se fue? Pero no me parece, por lo menos lo que tú Sí, leíste, no avala cambiar a Novak de ninguna manera, me parece. no, no. Por este estudio no nos estaría autorizando. Está el doctor Listo. Rivara, está Sergio, no sé si quieren decir algo. Bueno, no sé. Seguimos entonces. No, lo último, lo cortito, que seguramente va a ser analizado ahora en lo que siga, porque en la línea que viene probablemente aparezca, es que evidentemente los anticoagulantes nuevos son una tentación. Lo que está bueno es identificar indicación por indicación la justificación basada en evidencia, ¿no? Es decir, todos conocemos limitaciones de la indicación de NOAC, bueno, esta parece que fuera una, ¿no? Pero seguimos con la presentación, adelante. Dejo Rodrigo, compartir. me tenés que dejar mi pantalla. ¿Cómo sigue, Rodrigo? No, sigue Paula, pasa que no podía compartir, ahora sí. Perfecto.
ahora sí, quedó. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a hablar de otro artículo, ¿tá? Que es también del tratamiento anticoagulante en pacientes con trombo en el ventrículo izquierdo. Es un estudio realizado por investigadores franceses. Uno de ellos fue Benoît Latuca, que es un cardiólogo intervencionista, del Hospital Pitié-Salpêtrière, que es el centro donde se realiza este estudio, y fue publicado en la Journal American College of Cardiology en abril de este año. Un poquito antes de hablar del estudio en sí, quería hablar un poco de la importancia de este tema, de cómo es que se trata a estos pacientes, que es una problemática hasta hoy en día, y que si bien, a pesar de que la terapia de reperfusión ha disminuido la incidencia del trombo en el ventrículo izquierdo post-infarto de miocardio, la incidencia puede permanecer alta, entre un 15 y 25% de los pacientes con infarto de miocardio y un 36% en pacientes con miocardiopatía dilatada, cuando se los detecta con modalidades de imagen óptimas. También hay que decir que en estos pacientes aumenta el riesgo de stroke y oclusión arterial aguda por embolización, que existe una evidencia limitada en cuanto al tratamiento óptimo de estos pacientes, ya sea por un lado por la duración, así como también por el tipo de anticoagulante a utilizar, y que hasta hoy en día no hay estudios que evalúen la eficacia y la seguridad de los anticoagulantes orales directos. Entonces, los objetivos de este estudio, por un lado, fue evaluar el efecto del tratamiento anticoagulante sobre la evolución del trombo en el ventrículo izquierdo, y también el tiempo requerido para la total regresión del trombo, y por otro lado, otro de los objetivos para predictores independientes de regresión del trombo y de resultados clínicos. En cuanto a la metodología del estudio, este estudio fue un estudio retrospectivo, observador unicéntrico. Dentro de los criterios de inclusión, bueno, se incluyeron a todos los pacientes con diagnóstico confirmado de trombo en el ventrículo izquierdo, que para eso se realizó un cribado de informes de ecocardiograma que se fueron realizados entre enero del 2011 y diciembre del 2017 en este instituto, que es el Hospital Pitié-Salpêtrière, por 2 expertos independientes, y que si había discordancia entre el diagnóstico confirmado del ventrículo izquierdo, se realizaba una modalidad de imagen adicional y se contactaba a un tercer experto para que brinde su opinión. Y esto se realizó con un sistema computarizado de búsqueda. Dentro de los criterios de exclusión, bueno, se excluyó a todos los pacientes con trombos en otras cavidades, ya sea del ventrículo derecho o de las aurículas. Entonces, en cuanto a la recolección de datos, bueno, para evaluar el trombo, primero lo definieron como una masa codensa adyacente a un área miocárdica hipokinética o akinética, que fuera visible en al menos 2 vistas en el ciclo cardíaco, y en cuanto a las características, se realizó la media de 3 mediciones, de diámetro, área y volumen, respectivamente, y también se consideró dentro de las características si era móvil, que se consideró móvil si el trombo presentaba un componente pedunculado, y también la localización del mismo, y por último si se encontraba calcificado, que lo definieron como un trombo persistente que se encontraba encapsulado por una delgada capa de endocardio calcificado. Después, en cuanto a las características del ventrículo izquierdo, bueno, dentro del estudio incluyeron la fe, el volumen, si tenía alteraciones de la contractilidad, el índice cardíaco y si presentaba complicaciones mecánicas. Y por otro lado, las características basales de los pacientes, que incluyeron dentro de estas características si presentaba el paciente de factor de riesgo cardiovascular, si presentaba historia previa de sangrado mayor o eventos isquémicos, la patología subyacente, que eso se refería a si el trombo era por una etiología isquémica o no isquémica, y si ya recibía tratamiento anticoagulante previo, que ahí mencionaban la duración, así como el tipo de anticoagulante, y se encontraba asociado o no a antiagregación plaquetaria. Y la duración del tratamiento se obtuvo mediante consultas médicas, entrevistas al médico tratante o a los pacientes. Siendo uno de los objetivos el evaluar el efecto del tratamiento anticoagulante sobre el trombo, uno de los endpoints que consideraron fue si con el tratamiento había una regresión total o una persistencia del trombo, que la regresión total lo definieron como la desaparición completa del trombo durante el follow-up, y la persistencia del trombo si aumentaba de tamaño, si había una regresión parcial del trombo o si no había ningún cambio clínico durante el seguimiento. Y luego lo que hicieron fue ver si la relación entre la regresión y la persistencia del trombo con determinados resultados clínicos que ya incluyeron los eventos cardiovasculares mayores por todas las causas,
Sí, había complicaciones embólicas, ya sea stroke, AIT, embolia coronaria o embolización periférica, extremidad digestiva, renal. Y por último, sí había eventos de sangrado, que para eso lo que hicieron fue incluir el criterio de Bark, se presentaba en un criterio mayor a 2, y eventos de sangrado mayor, un criterio de Bark mayor a 3. En cuanto al análisis estadístico de este estudio, las variables categóricas se compararon con el test de Mann-Whitney, las frecuencias con el test de Chi cuadrado, el tiempo que transcurre hasta el endpoint clínico, que fue lo que mencioné previamente, se presentó con el método de Kaplan-Meier. Las diferencias entre regresión y persistencia del trombo en el ventrículo izquierdo se compararon con el test de Log-Rank, y se realizó análisis según modelo uni y multivariado para identificar factores independientes asociados a la regresión del trombo en el ventrículo izquierdo, y por otro lado, además, identificar factores asociados a los endpoints clínicos en aquellos pacientes con regresión total del trombo. Entonces, de un total de 90.065 reportes de ecocardiograma que se fueron realizados entre el 2011 y 2017, se excluyeron aquellos pacientes que tenían trombos en otras cavidades, quedaron un total de 174 pacientes, y luego lo que se hizo fue contactar a esos dos expertos para realizar el diagnóstico, confirmar de que realmente se trataba de un trombo, con la definición que ya mencioné previamente. Entonces, al final, luego de excluir, ya sea porque había discordancia, por imagen, o por la opinión de un tercer experto, en total se incluyeron 159 pacientes al final en el estudio, y se realizó un seguimiento de una media entre 1.7 años. Entonces, en cuanto a los resultados del estudio, bueno, la población del estudio fue relativamente joven, con una media de 58 más o menos 13 años, con una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. La cardiopatía isquémica fue la etiología prevalente. 1 de cada 3 pacientes presentó infarto de miocardio como antecedente, y presentaban una FEBI severamente disminuida. La anomalía de la pared encontrada más frecuentemente fue la quinesia de segmentos apicales, donde se encontró el trombo en forma predominante en un 98%. Luego encontraron aneurismas ventriculares en un 15%, trombos móviles se encontró en un 34%, y calcificados 1.3%. En cuanto al tratamiento, bueno, solo 2% de los pacientes fueron tratados únicamente con terapia antiagregante por el alto riesgo de sangrado, el 98% fue tratado con terapia anticoagulante, la gran mayoría fue tratada con antagonistas de la vitamina K, con 48%, luego un 22% con anticoagulantes orales directos, un 3% con heparina bajo peso molecular, y no fraccionada con un 4%. Y también cabe destacar que la gran mayoría también estaban con terapia antiagregante con un 68%. Y la media de tratamiento fue de 508 días. Después, la regresión total del trombo se obtuvo en un 62% de los pacientes incluidos en el estudio, con una media de 103 días. Y luego de realizar ajuste multivariado, la regresión total del trombo estuvo asociado a trombos más pequeños inicialmente, y a pacientes con patología subyacente de cardiopatía no isquémica. Después hubo una recurrencia o aumento del tamaño del trombo en un 14% de los pacientes, que eso se pudo darse debido a una pobre adherencia del tratamiento, o que el paciente presentara condiciones protrombóticas, ya sea cáncer, enfermedades hematológicas, enfermedad renal crónica, etc. Y después, en cuanto a los resultados de eventos cardiovasculares, el 37% presentó eventos cardiovasculares mayores, un 22% eventos embólicos, un 19% muerte por todas las causas, y sangrado un 17%. Después, lo que vemos acá son las curvas de Kaplan-Meier, que lo que se vio, que se observó una reducción de la mortalidad en aquellos pacientes que tuvieron regresión del trombo, mientras que se observó un incremento del sangrado en aquellos pacientes que tenían persistencia del trombo. Y por otro lado, fue no significativo el hallazgo para los endpoints clínicos de complicaciones embólicas y MACE, que yo vuelvo para atrás, y acá se ve que no fue significativo el hallazgo, en comparación con los anteriores que mencioné. Y el tipo de tratamiento anticoagulante no tuvo una asociación independiente con eventos cardiovasculares.
Por último, decir que luego del ajuste multivariado, una FEBI mayor a 35% y un tratamiento anticoagulante mayor a 3 meses fueron factores independientes que se asociaron a una reducción de los eventos cardiovasculares mayores. Entonces, en cuanto a la discusión del estudio, 2/3 de los pacientes incluidos en este estudio obtuvieron una regresión total del trombo con un tratamiento anticoagulante mayor a 3 meses, donde el uso de tratamiento antiagregante fue común. Los predictores independientes de una regresión exitosa del trombo fue que el paciente presentara una etiología de cardiopatía isquémica y un trombo inicialmente pequeño. La regresión del trombo fue más que nada por la duración del tratamiento y por el tamaño del trombo inicial, que eso llevó a que hubiera una recurrencia de MACE, si el tratamiento era mayor a 3 meses. También decir que la regresión del trombo se asoció a una reducción de la mortalidad independientemente del coagulante utilizado, y que estos pacientes presentan una alta incidencia de eventos cardiovasculares independientemente de la etiología. Hubo MACE en 4 de cada 10 pacientes y 1 de 5 pacientes fallecieron. Si bien la duración del tratamiento es importante, como ya dije previamente, que hubo menor MACE y el tratamiento era mayor a 3 meses, hay que tener en cuenta que la intensificación del tratamiento puede conllevar a un aumento de riesgo de sangrado, que es una complicación que se vio en este estudio en 10% de los pacientes, y que los resultados fueron similares independientemente de la terapia anticoagulante. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? Bueno, por un lado, que fue un estudio retrospectivo, que si bien es un centro que alberga un gran número de pacientes, fue el único centro que fue incluido en este estudio, y que se trató de una muestra pequeña al excluir una gran cantidad de los reportes. Y el diagnóstico fue realizado principalmente mediante ecocardiograma, que si bien es una muy buena técnica de imagen, tiene menor especificidad y sensibilidad que, por ejemplo, la resonancia magnética cardíaca. Y los investigadores del estudio consideran que estos resultados los consideran como experimentales y no definitivos, y motivan a continuar investigando futuros sobre esta problemática. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Bueno, una de ellas fue que los pacientes con diagnóstico en tromboventricular izquierdo tienen mal pronóstico y alto riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad, que ya dije previamente, independientemente de la etiología, y que puede obtenerse una regresión total del trombo y reducirse la mortalidad con diferentes anticoagulantes, incluyendo a los anticoagulantes directos. Y ahí terminó mi presentación. Gracias. Bueno, lo que a uno se le ocurre es, después de escuchar los dos trabajos que parecen el yin y el yang, el segundo trabajo orienta a que... Lo primero es felicitarla a Paula porque lo presentó muy bien, por supuesto, lo mismo que a Pablito. Pero la cuestión es que primero Migliónico pareció orientarnos a que luz roja, no voy con NOAC en los tromboventriculares. Pero ahora Paula no solo dice, por lo menos son iguales los dos, sino que dice que si el trombo desaparece, se reduce la mortalidad. Entonces, a mí me gustaría abrir un poco el diálogo y preguntarle a cualquiera de los que está conectados qué les deja esto, cómo lo interpretan en conjunto, falta información para ser definitivo en una opinión. Doctor Mayol, el doctor Burgues, doctor Piñeiro. Una pregunta cortita, Paula, ¿los que se murieron, la incidencia de muerte por sangrado está escrito? ¿Tenés el dato ese? Solo lo menciona. Había datos que los mencionaba, por ejemplo, pero no incluía ningún gráfico, ninguna tabla, y tampoco mencionaba que estuviera en el material suplementario, lo que me dice un poco de ruido. Perfecto. Sergio, ¿qué hacemos? ¿Qué anticoagulante usamos? ¿Por cuánto lo usamos? ¿Y cómo monitorizamos el trombo? Bueno, buenas noches para todos. Disculpen la demora. Me perdí la primera parte del primer trabajo, pero escuché las conclusiones nomás. Pero bueno, creo que el debate está abierto. Es la duda que uno tiene cuando trata a estos pacientes, ¿no? Lo clásico es la warfarina, pero cuando quiere usar una droga más sencilla de usar, como los anticoagulantes directos, sabe que está colgadito de un hilito
porque no tiene mucha evidencia, y entonces lo usa y como decía muy bien Rodrigo, lo va monitorizando a ver si realmente le está haciendo algo el tratamiento. Yo obviamente me volcaría por practicidad al segundo estudio, es decir, el segundo estudio parecería que no son inferiores, o sea, se pueden usar y documentaron que por seguimiento el trombo retrocede. Y además nos contesta algunas preguntas como que el tratamiento tiene que ser prolongado, porque si es corto, recidivan rápidamente. Pero claro, no hay una evidencia de peso para ser contundente en esto, ¿no? Incluso me llama la atención que en el segundo estudio, si vieron las dosis de anticoagulante directo que usan, no son todas altas, ¿no? Hay muchos pacientes con dosis bajas de apixaban y de dabigatran y de rivaroxaban, y aún así le fue eficaz. Así que uno piensa que con las dosis recomendadas máximas, diríamos 5 para apixaban y 150 para dabigatran y 20 para rivaroxaban, deberían andar bien, pero bueno, no tengo otro elemento. Y en cuanto a lo otro que uno no le gusta mucho, si bien obviamente que las técnicas más sofisticadas como la resonancia pueden ser mucho más contundentes para el diagnóstico de trombo, porque descartarían trabeculaciones y hipertrofias apicales que no podés certificar, pero en la práctica no son aplicables. La mayoría del mundo real aplica el ecocardiograma para el diagnóstico de esto y el seguimiento, ¿no? Gabo, Sí, diga. ¿puedo hacer una consulta a los participantes? Por supuesto. A ver, en lo que nos toca no somos, digamos, no estamos habituados a tratar a estos pacientes, habitualmente esto no es lo nuestro, pero mayormente lo que están relacionados a cicatriz, a la cariopatía isquémica, ¿cuántos de ustedes que han tratado de estos pacientes han corroborado o han podido lograr que la regresión del trombo? Porque yo tengo por lo menos los pacientes que tuve la oportunidad de ver, que todos tenían cariopatía isquémica con muy mala FEBI, era que eran muy pocos los que se lograba la regresión o desaparición del trombo. No, yo si puedo contestarte, Hugo, Sí. yo tengo una sensación y experiencia personal al revés, ¿eh? ¿Está así? De lo que uno trata, los trombos retroceden. Mirá, Yo porque también. por eso preguntaba, porque yo tenía una idea que capaz que estaba equivocado, por lo menos me tocó ver algunos que probablemente, seguramente por lo que me están diciendo ustedes, no estuvo correctamente seguido. En realidad no me perdí de algo, porque me parecía como que siempre estaba, pero particularmente en la cariopatía isquémica, decís, o en cualquier otra etiología. ¿En la isquémica o en la dilatada que hace una trombosis apical? Te diría que son las dos más frecuentes que se ven. Digo, después ya no puedo hablar, yo qué sé, en miocardio no compactado con nada de eso, no sé. No. De la Sí, isquémica, claro. que es el bulto de esto, Sí. una experiencia totalmente individual, ¿no? No quiere decir nada. Bueno, no, pero está bien, pero ustedes lo tratan, lo siguen, lo ven, o sea. Sí. Y lo tratás mirándolo con eco, como dice Rodrigo, Claro. que lo vas mirando y bueno, cuanto más significativo sea el trombo inicial y más móvil, más seguro lo controlás más de Claro, cerca. porque aparte está la dificultad de hacer el diagnóstico después, porque cuando está grande y al inicio es más Claro, fácil, pero después... porque a mí me descolocó un poco el hecho de que uno tendería, obviamente que es al evento embólico, ¿no? Pero uno lo que le molesta es ver eso adentro del corazón, ¿no? Es decir, que uno tendería a un tratamiento que lo eliminara, ¿no? Pero también decía de que no me queda claro si está relacionado o no la mortalidad o los eventos a la regresión, o incluso en el otro estudio se decía que aún con la regresión había un grupo de pacientes que tenían eventos embólicos igual. Sí, yo creo que Pablito. Eso igual está bueno como información, ¿no? Porque a veces uno se queda aferrado a la imagen de lo que se mueve en la punta y el tipo en realidad le está marcando riesgo con ese trombo y va que de ahí o de otro lado. Esa información que aporta está buena, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece que eso último que dijiste, Sergio, es la pista. ¿El trombo es el elemento de riesgo o todos los trombos son ellos el riesgo o lo que están haciendo es marcar el riesgo que el paciente tiene además del trombo? Entonces a veces poner el ojo
en que el trombo desaparezca como único objetivo, y bueno, puede ser que el trombo sí desaparece, pero el paciente repite eventos, o que el trombo no desaparece, pero sí está protegido. Entonces creo que capaz que la verdad está en el medio de los dos estudios, ¿no? El primero fue un poco más pesimista, los NOAC no, el segundo dijo los NOAC sí, el segundo trabajo mostró que la regresión de los trombos tenía importancia pronóstica, en el primero la regresión del trombo no fue considerada, eso me pareció muy interesante, lo que le importaba era la reducción de eventos tromboembólicos, de embolia sistémica, no le importaba la regresión del trombo, porque la teoría mecanicista o la línea mecanicista que plantea Hugo es muy interesante, es decir, yo no quiero tener eso en el ventrículo, está bien, pero si está en el ventrículo y no molesta, bueno, qué sé yo. Entonces, me parece que también depende de algunas cosas que dijo Paula. Me parece que es interesante que los autores del segundo trabajo fueron muy precisos en catalogar el trombo. Tomaron 3 medidas, calcularon volumen, encontraron que los trombos chicos eran los trombos que más probablemente desaparecían, y eso, aún los trombos chicos desapareciendo, o sea, si un trombo chico se va, le cambia el pronóstico al paciente. Entonces me parece que, independientemente del tipo de estudio unicéntrico, retrospectivo y todas las limitaciones que mostró la doctora Reta, me parece que es extremadamente interesante como generador de hipótesis. Claro, hay cosas que le gustan más, pero es muy interesante desde el punto de vista de esas pistas que nos tira. Anticoagulación prolongada, esperar que el trombo chico sea el que se va más probablemente, ese es el que cambia pronóstico en el paciente y pronóstico con endpoint duro, mortalidad. Me parece que eso es sumamente interesante. Me da la impresión de que viene por ahí. Ahora, de todas maneras, el aforismo de que cuando usted no sabe algo, randomice, en este tema parece que es el que está faltando, ¿no? Porque siguen estudios, pero cuando uno va a las limitaciones, tanto Pablo como Paula plantearon fuertes limitaciones para generar validez externa de estos estudios, o aún cuestionando los resultados, ¿no? Sergio habló de una limitación que me parece tremenda. De un lado, en el segundo trabajo, estaba warfarina, quieta ahí. No me hablaron de tiempo de rango terapéutico, pero estaba warfarina. Y del otro lado estaban todos los NOAC y además diferente dosificación de cada uno. Era de todo un poco. Entonces, bien lo dijo Paula, hay puntos que hacen ruido, ¿no? Habría que ordenar un poquito más probando uno y con dosis adecuada y todo, y saber que sí o que no, ¿no? Pero, bueno. Pero ahora yo los voy a molestar con una pregunta que viene en la línea de Piñeiro, sí, y la de Rodrigo. Si vos venís siguiendo tu paciente 3 meses y el trombo de repente se achicó un poco, pero sigue, el paciente está bien, no repitió eventos embólicos, o no los tuvo, pero yo lo sigo, y estoy en el 3er mes, ¿qué hago? Sigo 6 meses, suspendo la anticoagulación, me lo llevo a casa y le hago un eco todos los mediodías. Bueno, a ver, ¿puedo? Sí, Hola. claro. Adelante, Pablo. Primero voy a tratar de dar mi opinión sobre la pregunta que hiciste. Bueno, es difícil, porque yo creo que vos mencionaste hoy al principio una cosa que puede pasar también con las masas, y sobre todo los trombos intraventriculares, que es que se organicen. Los trombos a veces se organizan, quedan, y como vos dijiste recién, dejan de molestar, se organizan, se calcifican, se endotelizan, qué sé yo. Entonces, no es lo mismo un trombo móvil dentro del ventrículo que un trombo organizado, aplicado a la punta del ventrículo, formando parte de la pared ventricular. Entonces digo, depende un poco de del seguimiento ecográfico de lo que estemos viendo, ¿verdad? Me parece que va por ahí la cosa, porque como vimos en el segundo trabajo, me parece que, si nosotros, es decir, la prolongación de la anticoagulación se asocia a un aumento de eventos hemorrágicos. Entonces, a ver, todo depende de lo que estemos viendo. Si bien la presencia del trombo se asocia, o la persistencia del trombo se asocia a mayor mortalidad, también el alargamiento de la anticoagulación se asocia
a mayor evento sangrado. Entonces, digo, si el trombo nos impresiona que de repente se organizó o pasó a formar, es decir, que no vemos elementos que nos hagan pensar en que pueda embolizar, bueno, capaz podemos pensar en suspender la anticoagulación para no exponernos al riesgo de sangrado. Nada, después iba a comentar de trabajo, pero bueno, sigan con esta línea que está bien. No, adelante, Pablo, comentá. No, y en cuanto a los trabajos, digo, a mí yo también un poco en función a lo que dijo Sergio, me pareció que yo me afilio más al segundo trabajo, sin duda. Me pareció mucho más, es decir, categorizaron mucho mejor, es decir, fueron a buscar más específicamente algo, midieron el tamaño del trombo y fueron a buscar reducción del trombo, independientemente del anticoagulante que usaban. En cambio, el otro fue más como comparar warfarina contra NACO en general, y bueno, y no me pareció, a ver, si bien obtuvieron el resultado que obtuvieron y que la warfarina aparentemente tiene menos eventos embólicos, no sé si tiene menos eventos embólicos en función de qué, si es porque emboliza más, si es porque desaparece el trombo, como que no me quedó claro ese punto. El único punto es que aparentemente la warfarina tiene menos eventos embólicos. Tampoco, yo no estuve en la primera parte de la descripción del primer trabajo, no llegué a tiempo, pero no sé si era contra algún NACO en particular o contra NACOs en general y dosis aleatorias. Entonces, si eso es así, el primer trabajo realmente yo obviamente que no soy quien para descartarlo, pero sí me afiliaría mucho más a la postura del segundo trabajo. Porque realmente son mucho más cómodos de dosificar y de tratar y seguir el paciente los NACO que la warfarina. Sí, un punto interesante, Pablo, es que en el primer trabajo las curvas divergían tarde. Entonces una pregunta interesante sería, ¿y no será que de repente el primer plan podría incluir NACO y eventualmente si, como vos decís, el seguimiento ecográfico marcara que lo que está en el ventrículo realmente debería desaparecer, cambiar? Pero eso no está escrito, es una reflexión nomás. Me parece que es muy interesante el planteo que vos hacés y cuando se usa este tipo de droga, específicamente antitrombótico, creo que es fundamental aclarar el endpoint sangrado. Eso es mandatorio, no es gratis y entonces seguimos porque Rodrigo quiere ver que el trombo desaparezca y seguimos hace 3 años que lo tenemos anticoagulado y sangrando. Y no es fácil verlo desaparecer. La imagen no está tan sencilla a veces. No, y además el problema es que, como vos dijiste, capaz que al principio era más fácil, pero después, ¿terminó de irse o no se terminó de ir? Si ves algo ahí en la punta y yo qué sé qué es lo que... Y algunos recursos como el ecocontraste, por ejemplo, no los tenemos disponibles. Y como dijo Sergio, resonancia, amplia disponibilidad tampoco tenemos. Entonces, ¿cuándo termina esto? Es todo un problema. Pero bueno, me parece que... Lo mandamos para comer, Camono. No, se lo mandamos a Hugo que nos opere, seguro. Bueno, Rodrigo. Pero creo que la síntesis de los trabajos está muy buena en el sentido que pone alguna alerta grande, que el único objetivo no es el trombo ni el tamaño del trombo, que tienen alta tasa de recurrencia, que si tenés trombo tenés más eventos, y que aunque no tengas trombo, si tuviste, podés tener más eventos. O sea que da una perspectiva un poquito más, y que hay que tratarlos prolongados, ¿no? Eso es... Y capaz que, como para última línea, sería que la función ventricular baja empeora todo lo que dijiste. Influye, exactamente, ¿no? Entonces, frente a un paciente de riesgo, si no tiene un alto riesgo de sangrado, trátelo, prolónguelo lo más que pueda y monitorícelo bien. Paula dijo algo que me parece que también está bueno, sobre todo para los que empiezan. Dijo que ratificó que en su trabajo, el trabajo que ella presentó, la mayoría de los trombos eran apicales. Porque lo que también es interesante es que si uno cree que está viendo algo que se parece a un trombo, pero no está en la punta, pensalo 1000 veces, ¿no? Bueno.
Me parece, como detalle diagnóstico, me parece sumamente interesante. Bueno, Rodrigo. ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando. Bueno, muchas gracias a todos, porque la verdad que impecable las presentaciones, Paula y Pablo. Y bueno, vamos cerrando la grabación y nos vemos la próxima. ¿Qué va a ser? Bueno, tenemos que definir eso porque van a venir las jornadas del americano, vamos a aceitar un poco más el cronograma. Entonces, ¿te parece que nos comprometemos a pasar calendario en una semana? Perfecto. Y la invitación a la jornada. Bien. Bueno, vale. Perfecto. Saludos para todos. Gracias. Chao. Saludos.